En este segundo bloque vamos a seguir hablando con el ingeniero agrónomo Helmut Kumrich, especialista en té, el cual a través de todo lo que hace al clúster del té, la preocupación, como decía en el bloque anterior, es lograr nuevos mercados de exportación, ya que el 90% del mercado argentino o del té argentino se exporta, y tener uno o dos clientes no es lo mejor, porque vemos en este momento muchas actividades que tenían supuestamente muy buen mercado para sus productos. La pandemia ha modificado totalmente esta realidad. Helmut, yo sé que estuviste hace muy poco recorriendo países del Extremo Oriente, o Medio Oriente y Cercano Oriente, y me gustaría que nos comentaras cómo se originó este viaje, por qué y qué la delegación que ha logrado en el mismo. Con el consorcio de exportación de té nosotros hicimos varias misiones comerciales. Hemos hecho, la primera fue a Chile, después hicimos a Rusia, Polonia, Alemania, y esta última misión, que fue en el mes de febrero, justamente antes que se cierre todo por la pandemia, fue a Pakistán y a Dubái. Justamente Pakistán es el mayor consumidor, importador de té en el mundo. También tiene un gran consumo interno, 1,100 gramos per cápita. Este país, justamente como no toma bebidas alcohólicas, tiene un alto consumo de té. Prácticamente los pakistaníes todo el día están tomando té. Hay así té al paso en las mismas calles, que la misma gente te están preparando un té en la calle. Ahora, lo sorprendente es cómo lo consumen. Básicamente consumen un té fino, que es el té que utilizamos para saquito, y este lo hacen en colador y le agregan azúcar y leche. Y este es el gran consumo que ellos tienen. Entonces, además, también azúcar producen, pero también importan leche. Por eso también nos estaban consultando, y bueno, lo que pasa es que no tenemos empresa dentro del consorcio, empresa productora de leche, pero había que ver dentro de la asociación de los consorcios hay otros que exportan leche, así que estamos viendo esa posibilidad. Y bueno, y es un mercado muy interesante, porque prácticamente Argentina nunca ha exportado con este destino. Sí ha exportado en algunas épocas en la cual ellos habían tenido conflicto con India. Esto también hace que ellos prácticamente lo tienen a India pegado y compren a otros destinos. Ellos, el 90% o el 80%, perdón, del té que consumen lo importan de Kenia y del resto de otros países africanos. Eso es, digamos, el principal consumo. Lo que sí nos sorprendió, la amabilidad con la que nos atendieron. Primero íbamos con bastante miedo por todo lo que por ahí se comenta y se escucha de Pakistán, pero nosotros nos movíamos libremente por las calles donde millones de personas, porque fuimos a Karachi, que es el puerto, pero también la ciudad más poblada de Pakistán, y bueno, nos movíamos entre esa multitud, jamás nos molestaron, y muy buena predisposición para atendernos y orientarnos. Incluso, digamos, lo anecdótico fue que las calles no tienen numeración. Entonces te dan el nombre de la calle y prácticamente la tenés que recorrer de un lado al otro. Y por ahí lo que sí nos ayudó mucho fue tener el teléfono de contacto de cada una de las empresas. Entonces la llamábamos por teléfono y salía un empleado de la empresa, digamos, a la calle y nos buscaba, y ahí entre los laberintos y pasillos y pasadizos llegábamos a la oficina de la empresa. Y también la Asociación de Té de Pakistán nos brindó todo, digamos, el contacto con todas las empresas. También digamos, tomamos un té con ellos y los demás empresarios. También nos invitaron a cenar, digamos, o sea, la verdad que hicieron de excelentes anfitriones en toda esta visita. Y también en cada una de las empresas. En una de las empresas llegamos a pleno mediodía y entonces dijeron, no, primero vamos a almorzar. Así que nos invitaron a compartir el almuerzo con ellos. Así que la verdad que las anécdotas muy interesantes y una alta predisposición. Y bueno, y justamente después que volvimos,
comenzó todo este tema de la pandemia, así que hasta ahora no pudimos cerrar ninguna operación con este mercado. Más que interesante lo que comentás vos, porque todos los países musulmanes, que son millones en el mundo, consumen bebidas no alcohólicas. ¿Qué perspectiva, además de Pakistán, le ven a ustedes de entrar a un mercado como el pakistaní? ¿Hay posibilidad de entrar en otros países digamos, musulmanes para vender la bebida argentina? Sí, nosotros al otro destino que fuimos fue Dubái, y es la otra cara. En Dubái justamente el 90% del té que se consume ya no es suelto como el caso de Pakistán, sino el 90% es té en saquito. Entonces directamente las empresas estuvimos viendo y analizando para venderle a ellos, tiene que ser té envasado. Entonces lo que estamos viendo y contactamos empresas de allá, incluso el Estado mismo tiene una planta envasadora de té y una de café exclusivo para esos dos productos, que te la envasan, donde envasan las principales firmas para todos los países árabes. El té se manda hasta ahí y las empresas las terminan envasando en ese mercado. Evidentemente la característica del té argentino es un té que siempre se habla que está en el límite en respecto a la latitud, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos acá los inviernos fríos, en otros países tienen el problema de los 6 meses de sequía, pero hablamos de distintas calidades. ¿Se adapta a este mercado pakistaní o al mercado árabe el té argentino? ¿Habría que hacer modificaciones? ¿Qué es lo que observaron y qué es lo que le pidieron? Sí, justamente ellos están acostumbrados al té tipo CTC. El tipo CTC es un té que se produce, que todo el picado se da en verde. Prácticamente es todo té fino y no el sistema ortodoxo como tenemos nosotros acá. Nosotros hace muchos años, don Michowski había desarrollado una máquina que era la BSTP, que era justamente para producir este tipo de té. Pero bueno, en principio nosotros ese té lo elaboramos, pero como el mercado de Estados Unidos prefiere el té ortodoxo, prácticamente cayó en desuso. Así que para este tipo de mercado, para los árabes, para Pakistán, tendríamos que desempolvar esos equipos y esas máquinas para producir el té tipo CTC que requiere este mercado, ¿no?